dígaselo. Yo podré llegar. Amén. Así como están en pie, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón y lo voy a leer, y después de leer van a empezar allí el reloj. Ese reloj me tiene loco, hermanos, la verdad ese reloj me tiene de una ala. Pero bueno, dice la Biblia que hagamos todo decentemente y en orden. Eso es parte de un orden en la casa de Dios, hermanos. Amén. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 25, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Está hablando el escritor de Marcos y está diciendo que Cristo llegó a Betsaida con sus discípulos. Y cuando llegó a Betsaida, que era una ciudad, entonces la gente le trajo un ciego a Jesucristo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Voy a leer una vez más del versículo 24. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase una vez más, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. He puesto por título este mensaje, hermanos, como árboles que caminan, como árboles que caminan. Oremos todos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por la bendición de la lectura de tu hermosa palabra. Señor, gracias por el privilegio y la bendición que me das de poderme parar detrás de este púlpito para compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Solamente queremos ser, Señor, vehículos que transportan tu palabra, Señor. No nos permitas decir nada torpe, no nos permitas decir nada humano, personal, pensamientos, sentimientos, pero que sea tu palabra la que siempre nos hable y nos edifique, Señor. Que tu palabra sea glorificada en cada corazón de los que estamos en esta tarde reunidos, Señor, y que, Padre Santo, tú nos hables por medio de ella. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo oramos, divino Jesús, amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. Y quiero empezar, hermanos, hablando un poco de lo mucho que pudiéramos hablar de la ciudad de Betsaida, para tener un poco más, voy a quitar mis lentes, ya miro bien, para tener un poco más de conocimiento de esta ciudad de Betsaida. La ciudad de Betsaida, aunque no me voy a concentrar realmente ni en el milagro que Jesús hizo, ni en la ciudad, pero quiero hablar un poco para que entendamos qué era la ciudad de Betsaida. Y la ciudad de Betsaida, hermanos, es una ciudad muy antigua. Primero que nada, es muy antigua. Existe, o hay registros que existe desde los tiempos de David y aún antes del tiempo de David. Se dice ser, hermanos, que una de las esposas de David fue la hija del rey de Betsaida en el tiempo de David, y que de ese matrimonio nace Absalón. Absalón, que en un futuro se levantaría, mata a uno de sus hermanos primeramente, y luego se levantaría contra su propio padre y lo buscaría para matarlo. La ciudad de Betsaida es una ciudad muy antigua, y en los tiempos de Jesús es aún más conocida. Betsaida es el origen del nacimiento del apóstol Pedro. Pedro nació en Betsaida. Andrés nació en Betsaida. Felipe nació en Betsaida. Y dice la palabra de Dios que en esta ciudad
Jesús hizo muchos milagros. Así lo declara el Evangelio de Marcos y Lucas. Jesús hizo muchos milagros, pero también el libro de Marcos registra que la gente decidió cerrar su corazón a los mandamientos y a los estatutos de Dios. O sea, la gente de Betsaida miró los milagros de Jesús y decidieron no reconocer a Jesús. Porque más adelante en el libro de Mateo, el escritor de Mateo y Lucas registra cómo después de que Jesús hace tanto milagro en Betsaida, ahora Mateo y Lucas registran cómo Jesús maldice a Betsaida. Lo maldice. Lo maldice prácticamente. Registra cómo esta ciudad es maldecida por Dios. Y yo, hermanos, les quiero asegurar a todos los que estamos en este lugar, yo le aseguro que nadie de los que estamos en este lugar, hermanos, queremos que Dios nos maldiga. No queremos eso. Si miramos cómo Jesús maldice esta ciudad, desaparece esta ciudad del mapa geográfico de la historia y no vuelve a aparecer esta ciudad hasta el siglo XIX, cuando es descubierta sus ruinas. Y entonces los arqueólogos empiezan a investigar y se dan cuenta que era la ciudad a donde Pedro, Felipe y Andrés nacieron. Y la historia empieza a traernos desde el tiempo antiguo de lo que estaba hablando de el rey David. Pero yo les aseguro que nadie de los que estamos en este lugar, hermanos, queremos que Dios nos maldiga. Jesús se acerca con la higuera buscando fruto, y el hermano Carlos predicaba el otro día, no era ni tiempo de fruto, pero se acerca. Pero lo que voy con esto es que cuando no encuentra fruto Jesús allí, maldice a la higuera y le dice: nunca más vuelva a haber fruto en ti. Y al instante la higuera se seca, dice la palabra de Dios. En la ciudad de Betsaida, hermanos, Dios la maldice y desaparece del mapa geográfico por toda la historia hasta el siglo XIX prácticamente. Y el libro de Mateo capítulo 11 versículo 21 está hablando Jesús ahora y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Ahí está la ciudad de Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, otras dos ciudades, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. Entonces lo que miramos aquí de Jesús, hermanos, es que Jesús maldice esta ciudad, hermanos, o estas ciudades, porque simple y sencillamente los milagros de Jesús fueron un nada, no tuvieron ningún significado para ellos y decidieron no tener a Dios en sus corazones en cuenta. Pero vamos a detenernos, hermanos, de hablar un poco de la ciudad, el día de lo que estamos hablando el día de hoy. Y hoy vamos a concentrarnos un poquito en el milagro o en el maravilloso milagro que Jesús hizo en este lugar. De los muchos milagros, vamos a hablar un poco de este maravilloso milagro que Dios hizo con este ciego. Y este milagro, hermanos, conecta directamente con nosotros como iglesia. Ya están todos muy serios. Ya se subieron al trolebús y vamos ya estamos dentro, ya estamos adentro todos, ¿no? Vamos a hablar un poco de este maravilloso milagro, porque este maravilloso milagro conecta directamente con la iglesia. Jesús le pregunta al ciego si miraba algo, y él le contesta: miro a los hombres, pero los miro como que son árboles que caminan. Esta historia, hermanos, tan hermosa de la palabra de Dios nos da una enseñanza, una gran enseñanza, y aplica a todos los que estamos en este lugar. A todos los hijos de Dios aplica esta enseñanza. Muchos hermanos, escuche bien, se han preguntado por qué Jesús escupió en los ojos de este hombre. Y ahora hay gente que dice: oh, qué asqueroso. ¿No? Hay unas versiones, la mayoría de las versiones dicen que escupió en sus ojos.
Hay una versión que encontré que dice que untó sus ojos con saliva. No sé si agarró la saliva con las manos y lo puso en los ojos, o todos los que dicen que escupió es porque escupió. Hay que ir al hebreo original para mirar si escupió o no escupió. Pero muchos dicen, oh, eso es como nasty, como está feo eso. Pero imagínese usted, si le preguntamos al ciego si para él fue algo asqueroso, yo le aseguro que el ciego va a decir no, para mí no fue asqueroso, porque yo no podía ver, y ese hombre escupió en mis ojos, y entonces pude ver. ¿Alguien puede decir amén? Dependiendo a quién le preguntemos. Pero hay gente que ha tratado de sacar o entender el por qué Jesús escupe en los ojos de este ciego, y tratan de sacar conclusiones del por qué lo hizo. Pero la realidad es que a través de la historia de los hombres que han estudiado, que han buscado en profundidad, en detalle, tratando de encontrar el si escupió o no escupió, el si lo hizo o no lo hizo, el por qué lo hizo o el por qué no lo hizo, han caído en la conclusión en que verdaderamente nada les da algo que confirme, hermanos, el por qué lo hizo. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? El por qué lo hizo. No siempre, escuche bien, Jesús tuvo que hacer esto. No siempre Jesús. Si miramos en la palabra de Dios, por lo menos hay dos ocasiones: este milagro y el milagro donde hay otro ciego. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al venar a este otro ciego, escupe en la tierra, y en la tierra con la saliva hace lodo, y luego el lodo lo levanta y lo unta en los ojos del ciego, y el ciego mira. Pero normalmente, hermanos, Jesús no hacía esto. En la mayoría de los casos, hermanos, los milagros de Jesús solamente pasaban Jesús diciendo una palabra. Estaba en la tempestad, hermanos, y vinieron los discípulos y le dijeron: maestro, despiértate que perecemos. Y estaba la tempestad y la lluvia, y le dijo al viento: calla, y a la lluvia, a la lluvia le dijo: enmudece, y al viento calla. Y aún los discípulos, hermanos, cuando miraron que hubo una gran bonanza por la palabra de Jesucristo, aún ellos preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y la tempestad le obedece? En la mayoría de los casos, hermanos, cuando Jesús declaraba un milagro, no hacía lo que hizo con este ciego, hermanos. Pero unos creen, hermanos, de acuerdo a lo que uno encuentra en los registros de la historia. Unos creen, hermanos, que era una costumbre antigua dentro de lo que eran aldeas pequeñas en Israel. Era una costumbre, piensan, que había en las aldeas pequeñas de Israel, a donde ellos creían que la saliva tenía un ciertos propiedades, que cuando se ponía esa saliva en una herida, esa herida de seguro iba a sanar por las propiedades que tenían. Solamente es algo que la gente ha llegado a investigar y ha llegado a creer que la saliva tenía propiedades curativas. Otros, hermanos, dicen que era necesario que Jesús escupiera en los ojos de este hombre, que era necesario para que hubiera un contacto físico con el enfermo, para que tuviese fe y pudiera entender que ese ciego iba a ser sanado. Porque también la costumbre enseñaba que cuando alguien estaba enfermo, había doctores que usaban su saliva, lo que dice la historia, o usaban algo, el tacto, poner la mano allí para que la persona supiera que venía su sanidad o que estaba en un proceso de sanidad. Entonces muchos dicen: bueno, escupió en los ojos de esta persona porque era necesario que esta persona supiera que estaba a punto de ser sanado. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana: al final, hermanos, Dios nunca está sujeto a las lógicas humanas o a los entendimientos humanos. No, Él nunca ha actuado, hermanos, en lógicas humanas o en entendimientos humanos. Él actúa, hermanos, como Él quiere hacerlo. Alguien puede decir amén, hermano. Él no actúa pensando en si vamos a entender o si no vamos a entenderlo. Él hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere lo hace como Él quiere. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Lo importante de esto, hermanos, es que lo que Él hace y en la forma como Él lo hace, siempre lo hace bien.
¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un clamor delante de Dios, una petición, y parece como que Dios anda de vacaciones, como que Dios no está haciendo nada, pero en el silencio Dios está haciendo algo? No importa cómo lo haga y no importa en la forma como lo haga. La seguridad que nos da la palabra de Dios es que lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Por eso yo le preguntaba a usted, aunque suena un poco asqueroso, si le preguntamos al ciego va a decir: no, para mí no fue asqueroso, para mí fue un milagro, para mí fue lo que me permitió ver. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Todo lo que hace Dios siempre lo hace bien. El salmista Asaf, hermanos, que era uno de los cantores desde el tiempo de David, fue profeta también, fue un cantor, fue un hombre que ministró en los atrios del templo allá en el tiempo antiguo. Escribe en el Salmo 77 versículos 13 y 14. Este hombre declara, dice: oh Dios, santo eres tú, es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Y luego declara, dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Yo le pregunto en esta hermosa tarde, ¿habrá alguien en este lugar que le puede decir a Dios: Dios, tú haces maravillas, aunque a veces yo no entiendo lo que estás haciendo, aunque a veces no comprendo cómo lo estás haciendo? Dios, tú haces. Alguien tiene que decir amén lo que estoy diciendo, hermanos. Aunque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, el salmista declara y dice: oh Dios, qué grande eres tú. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Y yo le digo en esta hermosa tarde, hermano, si Dios no hiciera maravillas, usted y yo no estuviéramos en este lugar. No estuviéramos en este lugar. Pero nosotros somos la primer maravilla de Dios. Somos el primer milagro que podemos decir: Dios hace maravilla. Aunque a veces no lo podemos entender, aunque a veces no podemos comprender cómo obra Dios, aunque a veces no podemos entender por qué Dios hace ciertas cosas, al final nuestro corazón debe de declarar: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo sé que tú haces maravillas. Yo voy a confiar en que tú eres el Dios de las maravillas de mi vida. Alguien tiene que decirme esta hermosa tarde, hermano. Y declara el salmista: oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tu Dios haces maravillas. No siempre, hermano, escuche bien, no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Alguien tiene que decir amén. No siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Y a veces cometemos el error de no estar de acuerdo en la forma como Dios lo está haciendo. ¿Cuántos no hemos querido enseñarle a Dios cómo ser Dios? Está fuerte esto, Aquí se pueden agarrar bien. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios y Dios parece como que no contesta? Dios todo lo contesta. Acuérdense que hasta un no es una contestación de Dios. Y como Dios no contesta a nuestro favor, hasta como que queremos decirle a Dios cómo queremos que haga el milagro, cómo queremos que aparezca, cómo queremos que se mire, cómo queremos el proceso. Y hermanos, Dios no está sujeto a eso. Dios hace maravilla. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. A veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero lo que Dios hace, lo hace bien. Alguien tenga que decir amén, por favor. Pero lo que Dios hace, lo hace bien. ¿Por qué? Porque Dios hace maravillas. Y a veces cometemos el error, como decía anteriormente, hermano, de no entender o estar en contra de lo que Dios está haciendo. Pero permítame una vez más repetirle y recordarle: Dios lo único que sabe hacer son maravillas. ¿Qué cosa ha hecho mal Dios? Ninguna. Ninguna. Si hasta Satanás lo hizo hermoso, imagínense nada más, hermano. Y Dios mío, a veces pensamos que Satanás es el demonio que pensamos en la noche, el de cuernos, el de la pata de cabra y de la pata de gallina y que flota como la llorona. Satanás era hermoso. Satanás era hermoso.
El pecado se mira bien atractivo, bien deseable, bien apetitivo, como que es lo que el doctor me recetó. Porque todo lo que hace Dios lo hace bien. Si las cosas no fueran bien hechas, usted y yo no las deseáramos. Por eso es necesario estar conectados con alguien. Tiene que decir amén, hermano. Déjeme recordarle que lo que Dios hace, Dios lo hace bien. En este ciego, hermanos, él no estaba cometiendo un error. Él no estaba viendo si le salía el milagro o si no le salía. Voy a escupir a ver si me sale el milagro, y si no lo tumbo en el suelo y hago lodo, se lo pongo, y si no, de repente le tuerzo la mano. Dios sabía exactamente lo que Dios estaba haciendo. Así como en esta tarde le puedo decir, Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu hogar. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu familia. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu... Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Dios sabe exactamente lo que Dios está haciendo. Alguien diga amén en esta hermosa tarde, hermano. Sobre esta historia, hermanos, Él nos está enseñando, hermanos, que hay cosas que aunque no las entendamos, al final todo está bien. A veces nos preocupamos de más, hermanos. Estamos trozándonos los dedos y los huesos. Y yo le platicaba la otra vez a una persona y decía, yo una vez fui a visitar una familia cuando estaba lo de la migra, que ya ven que a veces hay migra aquí. Y por favor, no diga, pues es que el pastor habla confiadamente porque tiene la green card. No, escúcheme, estoy hablando desde el punto de fe. Pero me recuerdo hace unos años atrás, siempre sacan en noticias en el Facebook, oh, cuidado, raza, primos, cuidado porque miramos en el Happy Burro a la verde, cuidado porque ahí hay un retén. Y eso se corre más rápido que el evangelio. Y yo me recuerdo que años atrás así salieron las redes de cuidado, raza, porque allí los miramos por la main, cuidado, raza, porque acá los miramos por acá. Y un día fuimos a visitar una familia, mi esposa y yo, y toqué la puerta, todo cerrado, la persiana, y toque, caray, pero no están, ¿qué pasó con ellos? Y siempre están, y nos han dicho que venían, y toqué, y después de tanto tocar, abrieron la persiana así. Y hermana, soy yo, your pastor. Abra la puerta. Y así, abre el hermano y dice, oh, ¿qué dijeron? ¿Por qué andaba la migra? Le dije, hermano, por favor, ¿cómo va a andar aquí la migra fuera de su casa? Y a lo que voy con todo esto, hermanos, es que entendamos que nuestra vida debe de estar completamente en las manos de Dios. O sea que si la migra lo agarra, y si usted de Guatemala lo ocupa usted allá para que usted comparta el evangelio. Si la migra lo agarra y lo manda al Salvador, el Salvador y la comunidad o el cantón donde usted pertenece necesita escuchar que hay un Dios que necesita entrar en el corazón de la gente. Yo he conocido a través de los años, tristemente decirlo, hermanos que se han puesto en problema y han caído en la prisión. Allá los han guardado y allí no pierden el tiempo. Allí predican el evangelio, allí hablan de Jesucristo, allí hablan de que Dios abre la puerta de las cárceles. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien. Alguien puede decirme esta hermosa tarde, hermano. Así es que yo en esta hermosa tarde le invito a que confiemos en el nombre de Jesucristo. Solo que nos enseña esta historia, hermano, no es de que si Dios está tratando de inventar o sacar o a ver cómo le sale. Dios sabía exactamente lo que Él estaba haciendo. Dios sabía lo que Él exactamente estaba haciendo. Déjeme lo repito una vez más. Él sabía exactamente lo que Él estaba haciendo. Y Él sabía que lo que Él estaba haciendo era lo correcto. Este hombre necesitaba que Jesús escupiera en sus ojos para que recobrara la vista. Él no estaba viendo a ver si iba a poder con el milagro. No, Dios es el médico divino. Dios es el doctor de doctores. Él no necesita un desenfriol, un Tylenol, una quimioterapia. Él es el médico divino.
Por eso decía anteriormente, no estoy hablando directamente del milagro que hizo o la forma como lo hizo, pero cómo conecta con nosotros como iglesia. Él es el doctor de doctores. Unos dicen, escuche bien, hemos leído comentaristas y unos dicen que no pudo sanar a la primera porque Jesús es el Dios Hijo y Él no tiene el poder del Dios Padre. Leí un comentario que decía, bueno, no lo pudo sanar a la primera porque era el Dios Hijo y él no tenía el poder del Dios Padre. No, la palabra de Dios nos enseña que Él es el Dios Hijo, que Él es el Dios Padre y que Él es el Dios Espíritu. Ojalá que no confunda a nadie aquí. La palabra de Dios a mí me enseña que Él es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que en Cristo, Pablo escribe a los colosenses y les dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así lo declara Pablo cuando habla de Cristo y dice que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? La divinidad de Dios, la deidad de Dios, el poderío de Dios, la grandeza de Dios. Todo lo que Dios necesita, si necesita algo para ser Dios, estaba en Jesucristo. Entonces quiere decir que si había un Dios Padre, ese Dios Padre en el cielo ya no tuvo deidad y dejó de ser Dios. Pero la palabra de Dios nunca se contradice. Así es que ese comentario tampoco aplica, porque Cristo es nuestro médico, Cristo es nuestro doctor, Cristo es nuestra medicina, Cristo es nuestro restaurador. Alguien tiene que decirme esta hermosa tarde, hermano. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego mire lo que agrega Pablo: y vosotros estáis completos en Él. Yo no necesito nada más, sino solamente a Jesucristo en mi corazón. Alguien dele amén en esta hermosa tarde a Dios, hermanos. Y en Él estáis completos. Él es la cabeza de todo principado y Él es la cabeza de toda potestad. Aún encontramos en la palabra de Dios, hermano, numerosos milagros que Jesús hizo estando en su ministerio aquí en la tierra, hermano. Encontramos numerosos milagros de parte de Dios que Cristo hizo estando en su ministerio aquí en la tierra, hermano. La Biblia registra y nos da testimonios de ellos. Solamente mirando el puro libro de Marcos, hermanos, sin hablar de Mateo, de Lucas, de Juan, del libro de los Hechos, hermano. Solamente mirando el libro de Marcos, hermano, nos recuerda el escritor de Marcos que Cristo sanó a la suegra de Pedro. Nos recuerda el escritor de Marcos, hermano, que Jesús sana a un leproso. Nos recuerda que Cristo, hermano, sana a un paralítico. Nos recuerda que Cristo sana a un tullido de sus piernas. Nos recuerda el apóstol, hermano, el escritor de Marcos, que Cristo, hermano, sana a la hija de Jairo, sana a un sordomudo, sana al ciego, y termina diciendo Mateo, y que también sanó a muchos enfermos. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Entonces lo que nos queda enseñar en esta escritura, o lo que nos quiere enseñar Dios en esta escritura de la palabra de Dios, no es que si Cristo puede hacer milagros o que si los puede sanar. Lo que Dios nos está enseñando realmente en la palabra de Dios es que cada uno de nosotros somos un proceso en las manos de Dios. Alguien diga: yo soy un proceso. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que todos somos un proceso, un proyecto en las manos de Dios. Así como el ciego era un proyecto en sus manos. Por eso conecta con la iglesia, porque Dios no ha terminado con el trabajo o la obra redentora de la iglesia. Hemos reconocido, lo hemos recibido, lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Pero ¿sabe de qué? El día en que Cristo nos arrebate en las nubes en el cielo, su obra será culminada aquí en la tierra. Entonces, hermanos,
gracias a Dios por el milagro de la vista espiritual que Dios no, alguien tiene que decir amén esta hermosa tarde, hermano. Entonces no se trata de que si Dios puede hacer milagros o no, es que todos estamos en las manos de Dios, es que todos somos un proceso en sus manos, es que Dios todavía no ha terminado de trabajar en nuestra vida, es que todos necesitamos seguir siendo moldeados, es que todos necesitamos que Dios nos siga sacando lo más hermoso que hay en nosotros. Alguien tiene que decir amén, hermano. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses y le dice, Pablo le dice, estando persuadido, estoy completamente seguro, ciegamente estoy seguro de lo que les voy a escribir, no hay ninguna duda de lo que les voy a decir. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo le digo en esta hermosa tarde, usted y yo somos un proyecto en las manos de Dios. Y el milagro que usted espera de parte de Dios para su hijo, su esposo, está en las manos de Dios. Y aunque a veces dice usted o yo, pues yo no miro como que Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Dios está trabajando en el silencio. Dios no nos dice, mira, Gilberto, este es mi plan 1, plan 2, plan 3. Si esto sale mal, hago el plan A. Y si el plan A no sale, voy a hacer el B. Y si no sale, entonces dice uno, oh, ya sé. Entonces, no salió así, ya está en el plan B mi Dios. Oye, no, Dios no dice eso. Dios nos dice, lo que a ti te toca es creer que todo lo que yo hago, lo hago bien. Eso es lo que te toca a ti creer como iglesia. Lo que a ti te toca creer es creer que todo lo que yo hago, como lo hago siempre bien. Y ahí es donde a veces choca nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro intelecto con la mano de Dios. Y no entendemos por qué Dios es tan paciente, y no entendemos por qué Dios es tan misericordioso, y no entendemos por qué no le ha caído al hermano, a la hermana, al visitante, al vecino el rayo para que lo parta de una vez por maldecir a Dios. Dios todo lo que hace lo hace bien. Nuestro lugar como iglesia es amar a la gente, es decirle que hay un Dios que los ama, es invitarlos a la casa de Dios, es pasar por alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. El apóstol Pablo dice, estoy convencido ciegamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy fácil entender esto, hermano. Es como cuando alguien empieza a hacer algo, no le sale completamente bien, pero el tiempo, hermano, lo va perfeccionando, lo va haciendo mejor y empieza a hacer las cosas más hermosamente y más fácilmente delante de Dios. Por eso Pablo nos dice, mira, tú estás batallando, pero quiero que sepas, eres un proyecto en las manos de Dios, pero Dios está allí perfeccionando, Dios sigue trabajando. Alguien tiene que decir amén, hermanos. Dios sigue trabajando en tu vida, así como a veces empezamos. Yo me gozo, hermano, cuando mira, hermano Evaristo aquí, ¿cuántos se gozaron con el hermano Evaristo, hermanos? Para muchos es la primera. No, el hermano nos ayudaba antes y él tuvo que pasar un tiempo para estar más tiempo con la familia, en sus proyectos de familia, y ahora el hermano está listo y yo me gozo al mirarlo, como Dios lo usa. Creo que vine con más fuego que antes, hermano, la verdad. No sé si vine más orado, más ayunado, pero lo miro con más libertad. El otro día me recordó el Facebook un video del hermano Cecilio de unos 3 minutos allí en la iglesia que rentábamos, dirigiendo el hermano Cecilio. Me acuerdo años atrás, hermanos, cuando yo era maestro de escuela dominical y allí en Gilroy levantaba a los hermanos y hermano, levántese y lea tal escritura, hermano, levántese y lea tal escritura. Y el hermano allá se levantaba, tartamudeaba todo. Y un día en familia, en la confianza, me dice, quiero pedirte un favor, primo, por favor no me pongas a leer, porque me pones mucho de nervios, se tartamudea, no miro las letras, se me borran, se me mueven para un lado, para otro. Y ahora es un líder que dirige a un grupo de ministerio de casa en casa. Y el otro día me estaba recordando Facebook, cuando él nos ayudaba en base a la necesidad que
teníamos, nos ayudaba a dirigir alabanza allí en el santuario que rentábamos, igual que nuestro hermano, y le mandé el video. Le dije, ¿te acuerdas de estos tiempos? Y dice, tristemente me da tristeza de que no continúe, pero le mandé un texto, le dije, pues todavía Dios te puede seguir usando, porque Dios no ha terminado la obra todavía en ti. Somos un proyecto en las manos de Dios. Así es que, hermano, hermana, amigo visitante, discúlpeme si lo decepciono con lo que le voy a decir. Si usted busca a alguien en este lugar que sea perfecto, aquí no existe nadie perfecto, sino solamente nuestro Dios todopoderoso. Él es perfecto. De allí para mi persona para abajo, todos somos un proyecto en las manos de Dios. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. Que usted se cree que es perfecto es otra cosa ya. Va a caer como chinche del techo. Que alguien se crea que es mejor que alguien más aquí. No, eso no existe aquí. Eso no existe aquí. Aquí todos somos consiervos los unos de los otros. Todos vamos al mismo lugar. Todos queremos llegar al mismo lugar. Y todos tenemos el mismo enemigo que nos puede detener para no llegar al mismo lugar. Aquí lo único que hay son responsabilidades diferentes. Yo como pastor tengo una responsabilidad diferente a la suya. El hermano Gilberto como ministro tiene una responsabilidad diferente a la suya. Pero todos somos consiervos los unos de los otros. Y si usted piensa que el pastor es perfecto, oh, gracias por tenerme como un santo y hasta a lo mejor prenderme una veladora, pero no lo soy. Tristemente le tengo que decir, soy un humano, cometo errores. A veces hablo muy bruscamente, a veces regaño muy bruscamente, a veces me meto en mis pantalones como humano y quiero que las cosas se hagan como yo pienso, pero entra el Espíritu Santo, actúa el Espíritu Santo, me enseña que la iglesia es movida por el Espíritu Santo y me dice, no se te olvide que el único perfecto soy yo y que tú todavía estás en las manos de la... Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, que no se te olvide que eres un proyecto en mis manos. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. Yo pensé que iban a andar hasta corriendo. Es verdad, yo dije, aquí me van a arrebatar el púlpito, el micrófono. Gloria, no estoy diciendo, escúcheme muy bien. No estoy diciendo que usted tiene luz verde para ir a pecar. No, el pecado es muy diferente a la imperfección humana. El pecado no se negocia con el pecado. No es como ya dijo el pastor que soy imperfecto, entonces sí, ¿dónde va a estar tocando la Sonora Dinamita para ir a bailar? Porque a mí me gustan las cumbias de la Sonora Dinamita. ¿Dónde va a estar la Sonora Matancera para ir a bailar? Porque a mí me gusta. ¿Dónde va a estar el grupo tal y tal? Porque ya dijo el pastor que somos imperfectos. El pecado no se negocia. Con el pecado no se negocia. Déjeme lo repito una vez más, con el pecado no se negocia. Pero no porque no pecamos o porque entendemos el pecado y nos apartamos del pecado, tampoco eso nos es un sinónimo de que somos perfectos. Seguimos siendo un proyecto en las manos de Dios. Dios escupió en nuestros ojos espirituales y nos dice, miras algo, y nosotros decimos, miro, pero miro medio borroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha terminado la obra de nosotros. Miro como que los hombres son como árboles, pero los miro que caminan. Eso es como para meternos un miedo y correr, hermano. No, está hablando del proceso de cada uno de nosotros. Un día miraremos a Dios cara a cara, tal y como Él es. Por hoy nos toca caminar por fe. Por hoy nos toca creer lo que la palabra de Dios enseña. Pero la palabra de Dios nos dice que un día, si nos mantenemos fieles a Dios, lo veremos cara a cara, tal y como... Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermano. Entonces la obra redentora de Dios será completa en nosotros. Alguien puede decir amén, por favor, hermanos. Estando persuadido, somos una obra en las manos de Dios hasta que Cristo aparezca en las nubes, hermanos. El mismo apóstol Pablo lo declara cuando dice en Filipenses, les escribe: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: Dios sigue trabajando en mi vida. Lo que está diciendo Pablo es: Dios sigue trabajando en mi vida. Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y sigue diciendo, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Sigo siendo un proyecto en las manos de Dios. Dios sigue trabajando en mí. Trato de contener mi carne, pero todavía la carne me gana de vez en cuando. Trato de no renegar contra el pastor, pero la carne todavía me gana de vez en cuando. Este pastorcito ya lo traigo de un hilo. Ya lo traigo, ya está en la cuerda floja. Y es lo que Pablo dice. Yo mismo no pretendo, pero él declara algo. Y dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ese es el problema de muchos en la iglesia, que no quieren olvidar lo que se tiene que quedar atrás. Y quieren caminar con Cristo recordando y acarreando y trayendo, cargando el pasado de atrás. No se puede de esa forma. No podemos pretender agradar a Dios y cargando cosas que no debemos de cargar del pasado. No podemos. Dice Pablo, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por eso decía, el pecado no es negociable. No se negocia con el pecado. No se acaricia al pecado. No se le da la bienvenida al pecado. No se le dice al pecado, pues no eres tan mal como me lo han dicho. Es más, hasta es divertido. Es más, hasta sabe bien. No se negocia con el pecado, hermano. Y dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Este es el problema de muchos en las iglesias, como decía anteriormente. Se olvidan de lo que nos está esperando adelante de nosotros, hermanos. Que no se nos olvide. Satanás quiere que se nos olvide lo que Dios nos ha prometido como iglesia. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Somos pasajeros de este mundo solamente. Somos peregrinos, vamos de pasado nosotros, hermanos. Nuestra vida aquí en la tierra solamente es una página de nuestra existencia, como si fuera un libro. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nadie es eterno en esta vida. Si Cristo tarda por venir por la iglesia, en la mañana decía la iglesia, tarde que temprano la muerte nos va a alcanzar a todos. Quiéramos o no quiéramos, estemos listos o no estemos listos, hayamos hecho cosas buenas o no buenas, tarde que temprano la muerte a todos nos alcanza. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de este mundo. La iglesia va de pasada. Pero lo hermoso de la iglesia es que Dios nos dio una promesa para la iglesia. Cristo dijo que Él iba a preparar un lugar para que donde Él estuviera, la iglesia también un día estuviera. Hermano, que no se nos olvide que hay cosas adelante de nosotros que tenemos que llegar con la ayuda de Dios. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Que no se nos olvide que hay cosas adelante de nosotros que tenemos que alcanzar, porque Dios nos las prometió. Y Pablo dice, para yo poder llegar allá, tengo que olvidar lo que está acá atrás. Para yo poder llegar allá, tengo que soltar lo que cargaba acá atrás. Yo no puedo cargar el pasado o actuar como en el pasado o vivir como en el pasado y creer que estoy avanzando hacia adelante. No, Señor. La única forma como se avanza para adelante es soltando lo que queda atrás. Hay cosas que quedan atrás, que deben de quedar atrás. No debe de existir ningún tipo de me voy a vengar, la voy a agarrar, me va a tocar al rato a mí, al ratito me toca a mí. Más que se descuide. A ver, ahora para que se les quite no les ayudo. Ayude. Es responsabilidad de todos. Ayude. Aquí estoy. ¿Qué ocupan de ayuda? Y lo digo con mucho cuidado. Suelte también. A veces ando con los tronándome diciendo, Dios mío, le estaba diciendo al hermano Germán hace rato, le dije al Saulito, mi yerno, ¿está nomás Saúl aquí? Si está Saúl nomás aquí es el consentido de todos, pero si están los demás todos son consentidos.
Me estaba diciendo Saúl el otro día, necesitamos poner ya el sistema para que no vaya esa tripa, que vaya ese cable que va para allá y cuelga allá. Y la iglesia tiene unos sistemas de tubería por abajo que dejamos para cuando corriéramos el sistema, el nuevo sistema de arriba, todo viene por abajo de la tierra y todo sale aquí, nada se mira en ningún cable. Y después de unos años de estar aquí en la iglesia, le digo a Saulito, sácame un presupuesto para que miremos cuánto nos vale el mixer que necesitamos allá digital y lo que ocupamos para acá. Y como a Saúl le gusta las compras, me trae unas cosas que ni le pedí, pero dice que las ocupamos. Y yo, como ya dependo de él, tuve que creer de lo que me decía. Y me trae un bill como de 25,000. Le dije, $25,000. Bueno, y vamos a orar a Dios, vamos a orar. Estamos cerca, con la ayuda de Dios vamos a lograrlo. Y en esa semana la iglesia soltó $20,000 de taxas, de compostura, de aseguranza. Y le tuve que decir, Saulito, olvídate de lo que dije, haz de cuenta que no hablamos y esperamos después que Dios nos ayude. Porque tristemente, hermanos, queremos llegar al cielo. Y no estoy desviando el mensaje, y mucho menos mi enfoque es hablar de queremos llegar al cielo, hermanos. No queremos soltar nada. Esto es solamente para los miembros de Iglesia Roca Firme. No es para los visitantes. A usted lo amamos y usted no tiene ningún problema. Pero ¿sabe de qué? Yo deseo con mi corazón que esta iglesia sea bendecida por Dios. Escuche bien lo que voy a decir. Yo deseo con todo mi corazón que esta iglesia sea bendecida por parte de Dios. La Biblia no se equivoca cuando dice que es más bienaventuranza dar que recibir. No se equivoca la palabra de Dios. El mismo rey David, teniendo todo el oro que él quería, la grandeza, le dice a Dios: ¿qué te daré si todo es tuyo? Pero de lo recibido de tu mano, de eso mismo traemos. Hermano, lo que quiero decir con todo esto, hermano, es que cuando nosotros entendemos que somos pasajeros en esta vida, que vamos de camino en esta vida, hermano, nada nos va a detener. Vamos a mirar solamente hacia adelante. El pasado quedó atrás en el pasado. Ahora mi enfoque es enfrente de mí. Yo tengo que llegar. Yo tengo que traer a mis hijos, yo tengo que traer a mi esposa, yo tengo que compartir con el vecino, yo tengo que compartir con mis familiares, yo tengo que llegar a mi destino. Mi destino no está atrás, mi destino está adelante. Jesús le preguntó al ciego si miraba algo y él le contesta: miro a los hombres, pero los miro como árboles que andan. ¿Por qué Dios le permitió mirar a los hombres como árboles que caminaban? Bueno, Dios en la palabra nos compara en muchas formas como un árbol, dice la palabra de Dios. Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego declara el salmista: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El hermano, el profeta Isaías, en el Salmo, en Isaías 61:3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, para gloria del nombre de nuestro Dios todopoderoso. Creo que Dios quiere que seamos como un árbol. Vuelve con el que está a un lado y dígale: tú eres como un árbol que camina. Póngase en pie, por favor. Creo que Dios nunca se equivoca. Y si Dios le permitió a este hombre mirar a los hombres como árboles que caminan, es porque tiene una enseñanza para nosotros. ¿Por qué Dios le permitió mirar a los hombres como? Porque Dios quiere que seamos como un árbol, ¿sabía usted? Por eso nos compara: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino que en su ley, en la ley de Jehová medita día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, dice la palabra de Dios. Cuando miramos la palabra de Dios que nos conecta con un árbol, yo me preguntaba: ¿qué tiene el árbol de especial? ¿Por qué este ciego miró a los hombres como un árbol? ¿Sabe por qué? Porque el árbol se asemeja mucho al ser
ser humano, hermano. Dicen que el árbol siente como el ser humano hasta un golpe cuando se le da. Mire, el árbol, hermano, para que un árbol esté parado de pie, necesita la raíz del árbol. No hay un árbol que no tenga raíz. Todo árbol tiene que tener raíz, y esa raíz representa nuestra relación con Cristo. Cuando nosotros tenemos una relación grande con Dios, oh hermano, ese árbol va a estar plantado y no se va a caer con cualquier viento que lo venga a mover. Pero yo le invito a que sus raíces en Cristo, sus raíces en relación con Él, se extiendan lo más que se pueda, porque no hay árbol que pueda permanecer en pie si no tiene raíz. El tronco representa, hermanos, un destino que tenemos. No hay ningún árbol que crezca para abajo. Todos los árboles crecen para arriba, porque nos recuerda Dios por medio del árbol que nuestro destino está arriba, no está abajo. Hermanos, las ramas de los árboles, hermanos, son los ministerios que Dios te dio. Es mirar al hermano cantar, enseñar, ayudar, limpiar, sus dones, sus talentos, puestos a trabajar en la obra de Dios. Las hojas son el fruto cuando alguien más es bendecido por ese árbol. Por eso cuando Dios te dice: miras algo, el ciego dice: miro a los hombres, pero los miro como árboles que caminan. Yo le digo en esta tarde: usted es un árbol. Usted es un árbol. Un árbol en el cual puede ser puesto Dios, así como esa cruz del Calvario. Usted puede ser un árbol en el cual pueda ser una balsa como acarrió a Jesucristo en el mar de Galilea. Usted puede ser un árbol para un pequeño pesebre donde pusieron al Salvador de la vida, al Salvador del mundo. Todo árbol tiene un propósito porque está allí. Y usted es ese árbol. Hay un propósito. No ha terminado Dios la obra en usted, pero usted es un árbol. Venga a ese altar, traiga a su familia, venga y dígale a Dios: Dios, yo quiero ser un árbol alto, muy alto, donde las aves encuentren descanso en mí. Dios, yo quiero ser un árbol alto que dé mucha sombra, que mis hijos puedan mirarte a ti a través de mi vida.